este... Bueno, muy buenas tardes. Ay, no me diga que se bloqueó eso. Bueno, entonces... Está pasando bien. Bueno, entonces, retomamos un poco lo de la vez pasada. Acuérdense que, digamos, este concepto de condiciones de trabajo emerge a mediados de los años 70 del siglo pasado. Hay antecedentes sobre los cuales seguramente Jorge habló, de Bernardino Ramazzini, con sus estudios sobre las enfermedades profesionales que tenían los trabajadores artesanos de aquella época. Luego, la revolución industrial transformó la situación, fue un progreso económico notable porque aumentó la productividad, pero el resultado para la salud de los trabajadores fue muy negativo. Y en el siglo XIX, la revolución industrial se expandió básicamente con el uso de las nuevas formas de organizar el trabajo, con el taylorismo y luego, digamos, el Fordismo al final. Y, digamos, surgieron, habíamos dicho la vez pasada, todas las ideologías que son más bien contestatarias de los problemas negativos causados por la revolución industrial, y habíamos hablado de la emergencia de los socialistas utópicos, del marxismo, del cooperativismo, de la socialdemocracia y también de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que todo eso surge en el siglo XIX y eso permitió cambios políticos en los países capitalistas industrializados, y de eso, eso hizo posible que en el año que después de la guerra, en 1919, se constituyera la OIT. Bueno, hubo cambios importantes desde el punto de vista geopolítico en el siglo XX, en el sentido de que la crisis de los años 29 y 30 señalan un poco el comienzo de la decadencia de Inglaterra y el predominio de Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el mundo cambió en el sentido de que se generaron prácticamente tres grandes bloques: el bloque de los países capitalistas industrializados, instrumentando también la OTAN y hegemonizada por Estados Unidos; el bloque soviético, los países que habían quedado después de la guerra bajo la dominación del Ejército Rojo, y iban aumentando la cantidad de población que quedaba fuera de ese sistema del siglo pasado entre el capitalismo y, por otro lado, el socialismo, y eso dio lugar a los llamados países del tercer mundo, que eran, digamos, podríamos decir que ahí eran países con un capitalismo incipiente y tardío, pero que tenían muy poco peso en el contexto internacional. Bueno, el problema es que las cosas fueron cambiando, y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso de descolonización. Es decir, que tanto Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, España y Portugal, que eran los países que tenían más colonias, digamos, a mediados del siglo pasado, poco a poco fueron dejando en libertad a esos países, y eso cambió de alguna manera también la geopolítica mundial. Y en nuestros días eso continuó. En nuestros días los países, digamos, tenemos por una parte, bueno, Estados Unidos, que se fortaleció con la OTAN, sobre todo en Europa, pero por otra parte el país más industrializado y más desarrollado del mundo desde el punto de vista económico es China, y el otro país que emerge como una gran potencia es India, que ya India superó en materia de población a China. De modo que es un cambio muy fuerte, y después están, bueno, obviamente está Rusia, pero digamos, frente a China y a India, el poder de Rusia es solamente un poder del armamento, y que tiene muchas armas nucleares y que tiene el petróleo y el gas, digamos, no tiene otra cosa, pero eso hace que Rusia tenga un papel importante,
Pero a mediados de los años 70, de los años 70, hay un cambio porque la OIT de alguna manera pega un salto cualitativo y surge ese concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo, y hubo un programa en el año 1976, es el Programa Internacional por el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo, que refresca un poco todos esos conocimientos, y ya desde ahí en el medio académico y los gobiernos y los sindicatos y los empresarios ya no hablan solamente de higiene y seguridad, sino se habla de la organización del trabajo, la duración del tiempo de trabajo, el trabajo nocturno, el trabajo por turno, el uso de la ergonomía, cuál es el impacto de las nuevas tecnologías, que a partir de esa época ya con la informática fue transformando el sistema productivo, fueron cambiando los sistemas de remuneración, y además de pagar en el tiempo de trabajo, que fue lo tradicional, aparecen los sistemas de remuneración según el rendimiento y otras formas que incentivan el trabajo. Las empresas se ven obligadas a instaurar servicios sociales y de bienestar, de alguna manera dentro de la empresa, la provisión de baños, lugares para comer, agua potable, botiquines y cosas por el estilo. Y la otra cosa importante es que, sobre todo en todos los países capitalistas industrializados, aparecen formas participativas para la prevención de los riesgos, y aparecen impulsados por la OIT, pero hubo países que estuvieron antes que la OIT empezar a hablar de los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo. Bueno, y la definición de condiciones de trabajo, está ahí, la habíamos visto la vez pasada, es ya algo más que lo de la higiene y la seguridad. Digamos, las condiciones y medio ambiente de trabajo incluyen, por una parte, los riesgos del medio ambiente, y es ahí todo el papel que tienen los ingenieros de higiene y seguridad, los técnicos y los ergónomos, y después la problemática de las condiciones de trabajo, porque, bueno, empiezan ya a verse cuáles son las causas de los problemas de salud. Es decir, que aparece lo que se llaman los determinantes de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores, donde ahí lo que aparece claro es el impacto del contexto económico, del contexto social, las condiciones de trabajo y las condiciones de vida, y todo eso de alguna manera influye también, además obviamente de los riesgos del medio ambiente de trabajo, sobre la salud de los trabajadores. Entonces es un cambio fundamental. Y lo importante es que se va formando un cierto consenso. Es decir, que no hay una predisposición natural al accidente de trabajo o a contraer una enfermedad profesional. Así que no hay ya un concepto determinista de los problemas de salud. Los accidentados son víctimas de las deficientes condiciones de trabajo, y no hay que buscar en los accidentados las causas de su accidente, es decir, que la falta de atención o una búsqueda de sufrir un accidente para tener días de reposo. Bueno, el problema entonces es que ya aparece claro que las condiciones de trabajo se pueden controlar y se pueden eliminar si es que hay prevención. Y la otra cosa importante es que las condiciones de trabajo se modifican permanentemente por el uso de las nuevas tecnologías, nuevas máquinas, nuevas herramientas, nuevos productos químicos. Y lo que es importante es que, además de ese conocimiento objetivo que hacen los médicos, los ingenieros laborales y los ergónomos, lo importante es que se empieza a reconocer que los trabajadores tienen una vivencia y una percepción de los riesgos de alguna manera y de cómo eso impacta sobre su vida y su salud. Es decir, que las dimensiones subjetivas de los trabajadores empiezan a tomarse en cuenta, y eso es muy importante cuando hay comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo. Entonces, el problema es que aparece entonces el tema central de la fatiga. Es decir, la fatiga se empieza a estudiar básicamente como
consecuencia de los riesgos del medio ambiente y de las condiciones de trabajo. Y entonces el acento se pone en cuáles son las posibilidades que tienen los trabajadores de recuperarse de la fatiga, Y eso es importante porque ahí tiene que ver todo lo que tiene lo que es la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, la alimentación y también el tiempo de reposo y de alguna manera el sueño. Entonces, básicamente, cómo hacer frente a la fatiga. Bueno, entonces está todo el tema de la reducción de la duración de la jornada de trabajo. Y entonces se empieza a poner atención en la carga de trabajo, y entonces lo que aparece claro es que es tan negativo una sobrecarga de trabajo como una subcarga de trabajo, es decir, que si el trabajador es poco, se involucra poco en el trabajo porque hay pocas exigencias, un trabajo aburrido, rutinario, que no brinda mucha satisfacción. Entonces, ¿qué hacer para eliminar o controlar estas condiciones de trabajo? Bueno, tratar de eliminar el riesgo en su fuente. Es decir, no tratar de aislar al trabajador respecto de los riesgos, obligándolos a usar los elementos de protección personal. Entonces, lo que es importante es, el objetivo es atenuar o eliminar el impacto de los riesgos. Y para eso, las medidas de prevención, y cada vez más se hace atención al contenido y a la organización del proceso de trabajo. Y digamos, se reconoce que si los trabajadores pueden participar en la prevención, tienen mucho más éxito las políticas de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces, acá recuerdo un poco a partir de la enseñanza de la OIT y de los trabajos de ese programa que les mencioné, cuál sería la lista de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, esto es importante porque no es que deja de lado los riesgos del medio ambiente de trabajo. Eso sí, vigente, empiezan a controlarse por la legislación, la inspección del trabajo, etcétera, pero lo que aparece ahora en la superficie son estos elementos de las condiciones de trabajo que están ahí en la pantalla y que yo le había mencionado ya hace un rato. Bueno, el problema es que, digamos, estas condiciones de trabajo pueden dar lugar a dolor físico, lesiones, accidentes y enfermedades profesionales. Y habíamos dicho que según las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, por día más o menos mueren 2 trabajadores registrados. Y habíamos dicho la vez pasada que esta información de la Superintendencia no es que sea tramposa, pero es parcial e incompleta, porque no toma en cuenta a los que están en negro. Es decir, en este momento son 37% de los asalariados no tienen un recibo de sueldo, no les hacen el aporte a la seguridad social y tampoco a la ART. Como que todo lo que pasa a esos 6 millones de personas, 37% de la población económicamente activa, no queda registrado. Porque hay muchos más muertos, hay muchos más accidentes y hay muchas más víctimas de las condiciones de trabajo, pero eso está oculto, eso no está registrado. Entonces, lo importante es que todo esto ocurre cuando hay cambios económicos importantes. Es decir, y los economistas, bueno, tenemos todo un defecto, algunos defectos, que es tratar de periodizar. Es decir, bueno, de tal momento a tal fecha, del 76 a tal fecha, del 2003. En el siglo pasado hubo un momento espectacular, que fue entre los años 45 y 74, 75, que fue lo que los economistas llamamos un modo de desarrollo keynesiano fordista, donde eran economías poco abiertas al comercio exterior, se hablaba de la sustitución de importaciones, y la economía crecía porque los salarios eran elevados, porque había una política de bajas tasas de interés para favorecer la inversión, y el Estado actuaba como un factor regulador de la economía. Entonces,
es un momento que nunca más, creo yo, que nunca va a ser repetir en la historia de la humanidad, que es que crecieron al mismo tiempo los salarios reales, se calculaban según la inflación pasada y la productividad esperada. Aumentaron las tasas de ganancia de una manera fenomenal, aumentó el empleo, prácticamente fue una situación de casi pleno empleo, y eso duró prácticamente tres décadas. Pero el éxito de ese crecimiento económico se debió a todas esas cosas, pero también a que en Estados Unidos y como réplica en los otros países capitalistas ya industrializados, se incorporaron procesos de trabajo que se habían gestado en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, es decir, lo que se llama el taylorismo, la llamada organización científica del trabajo, y el trabajo en cadenas de montaje, que había sido la aplicación que hizo Ford en su fábrica. Y el problema es que trabajadores que tienen buenos salarios, que ya había un acceso a la seguridad social o que fuera, se empezaron a preocupar por otros temas, no solamente por el dinero, la recompensa monetaria, sino también por sus condiciones de trabajo. Y bueno, el trabajo organizado según la Organización Científica del Trabajo, el trabajo en cadena, del cual uno de ustedes mencionó lo que experimentaba él en Asindar, básicamente, eso era un trabajo muy intenso, había muchos accidentes, y por otra parte era un trabajo que no tenía mucho interés, era un trabajo repetitivo, tedioso, donde no se aprendía mucho, y donde era una fatiga muy grande, había una supervisión y un control muy fuerte por parte de la patronal, pero también de los supervisores, y básicamente esos trabajadores empezaron a reivindicar, pero ya no tanto el aumento salarial, porque eran buenos salarios que tenían, sino el impacto que eso tenía sobre su salud en aquel momento. Bueno, y también empezó a hablarse de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es decir, que era un trabajo que no les brindaba satisfacción, era un trabajo penoso, repetitivo, donde no se aprendía, donde había, con esto de la remuneración según el rendimiento, se establecía la competencia entre los trabajadores dentro de un mismo taller para ver quién hacía más, para ganar más. Bueno, todo eso generó grandes conflictos laborales. Digamos, entre la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado, fueron los conflictos laborales masivos más importantes, creo, de la historia del capitalismo. Ocurrieron en Estados Unidos, bueno, también estaba el hecho de que la gente rechazaba ir a la guerra, pero todavía no había terminado la guerra de Vietnam, y en el caso de los países europeos, digamos, ese trabajo tan intenso, esa fatiga, esa falta de reconocimiento por parte de la patronal respecto del esfuerzo que hacían los trabajadores, y digamos, eso cuestiona, hubo conflicto, le dije el de Estados Unidos, también el de Francia. Acuérdense los más viejos de lo que fue mayo del año 68, que fue una huelga que duró casi un mes, y donde los que empezaron la huelga no eran los viejos trabajadores de los sindicatos, eran bastante, bueno, sindicalistas de cierta edad, son bastante conservadores, sino que fueron los jóvenes trabajadores. Es decir, que ya no eran trabajadores extranjeros simplemente, no, eran jóvenes que salían de los estudios técnicos o de la universidad con conocimiento, etcétera, y que entraban a la fábrica para hacer tareas repetitivas en una cadena de montaje, hacer todo el día el mismo gesto. Bueno, básicamente eso estaba por debajo de todas sus expectativas, y ellos fueron los que empezaron la huelga, digamos que se trasladó a las universidades, y después finalmente los sindicatos, cuando vieron que el país estaba parado, se juntaron, se adhirieron a esa huelga, y finalmente fueron, como pasa siempre, fueron ellos los que negociaron la salida de la huelga, digamos,
cuando el primer ministro de Francia era Georges Pompidou, que hizo muchas concesiones y fue por primera vez en Francia que autorizaron que en las empresas hubiera delegados de personal. Eso es impresionante, porque en Argentina ya existían desde la época de Perón, de los años 50, pero en Francia solamente después del 68. Entonces, ¿esto qué es lo que pasó? Que esta crisis, digamos, hizo que los países más ricos y sobre todo las empresas más grandes, las empresas de tipo transnacional, básicamente empezaron a tener miedo de todas las cosas que podían ocurrir. Y por lo tanto, hubo reuniones varias muy importantes en Washington, donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, las empresas transnacionales, las centrales patronales y básicamente los ministros de Economía y de Trabajo de esos países se pusieron de acuerdo de alguna manera para que había que hacer algo para frenar ese proceso de contestación tan generalizado y, digamos, pusieron el acento en ese régimen, ese modo de desarrollo que habíamos llamado keynesiano fordista, y provocaron de alguna manera, trataron de hacer un cambio, y ese cambio los economistas lo han bautizado como el consenso de Washington. Es decir, que en esa ciudad hubo muchas reuniones, no es que hubo una sola, pero ahí se adoptaron una serie de medidas, digamos, de recetas, podríamos decir, que fueron, bueno, primero, estimular la reestructuración económica, es decir, que la industria no tuviera tanta importancia. ¿Por qué? Bueno, porque si hay industria, y en aquella época eran empresas muy grandes, había muchos trabajadores, si había muchos trabajadores, había sindicatos, si había sindicatos hacía huelga, no. La idea era cambiar la estructura económica, y es a partir de ese momento que comienza un periodo de reestructuración y de desindustrialización. Cualquiera que está vinculado con la industria conoce de qué estoy hablando, es decir que la parte del Producto Bruto Interno y del empleo que aportaba la industria fue disminuyendo incluso hasta nuestros días. Bueno, primero entonces, no dar tanta importancia a la industria y darle más importancia al comercio y sobre todo al sector financiero. Bueno, en lugar de la sustitución de importaciones, abrir las fronteras de alguna manera para, como había empezado a haber ya algo de inflación, y dejando la frontera abierta para que entren productos de los países que en aquel momento estaban en desarrollo, sobre todo los de Asia del sudeste, eso iba a frenar la inflación. Y, digamos, la otra cosa importante fue, digamos, todas las medidas, el comercio exterior se expandió de una manera impresionante, y eso dio lugar a todo un sistema financiero, con las tasas de cambio para el comercio internacional o lo que fuera, de manera que el sector financiero fue el que comenzó a dar mayores tasas de ganancia. Entonces, bueno, como ustedes saben, los capitalistas pueden desplazar su capital hacia aquellas ramas de actividad donde la ganancia es más elevada. Y por eso, hoy en nuestros días, ustedes saben que las más grandes empresas no son empresas industriales, son empresas financieras y son empresas tecnológicas de alguna manera, y que no producen bienes y servicios, sino que brindan servicios. Es decir, Apple, Macintosh, Apple, digamos, Amazon, Facebook, etcétera, son las empresas más grandes del mundo. Ninguna de esas es industrial. Bueno, esto también es otra cosa importante, y eso le cumplió un papel importante ahí la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, digamos que es un poco el club de los países ricos, que tiene su sede en París, y ahí hubo un departamento, el Departamento de Empleo, que empezó a elaborar un cambio en las leyes laborales. Hasta ese momento, la relación salarial que predominaba eran los contratos por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad. Es lo que estaba escrito también en la ley de contrato de trabajo original, la que redactó el doctor Centeno, que después lo asesinaron. Bueno, entonces,
El problema es que en lugar de eso aparece contratos por tiempo determinado, lo que se llaman contratos a plazo fijo, también, digamos que en lugar de un contrato regido por la ley de la legislación del trabajo, se estimulan los contratos regidos por la legislación comercial. Y ahí aparecen todas las formas de contratación comercial. Los monotributistas, los autónomos, que en Argentina conocemos todos. Y eso hizo que las empresas, en lugar de contratar personal según la ley de contrato de trabajo, empezaron a estimular que la gente se anotara como monotributistas o como autónomos, y de esa manera el empresario se ahorraba mucha plata para no pagar a la seguridad social y después a las ART, el seguro de vida colectivo, las obras sociales o lo que fuera. Es decir, que las empresas trataron de exteriorizar la fuerza de trabajo, es decir, que no tener trabajadores en relación de dependencia. Y la otra cosa que hicieron fue reducir la dimensión de las empresas. Es decir, que se empieza a recurrir a la subcontratación y a la tercerización. Es decir, hay una especie de exteriorización física de los trabajadores. Es decir, que cuando una empresa tiene muchos trabajadores y quiere reducir los costos, identifica qué parte de la producción se podía hacer fuera de la empresa con costos más reducidos. Y entonces eso es lo que ha ocurrido en todos los países del mundo y también en Argentina. Es decir que básicamente hay un cambio de modo de desarrollo. Ya no es más un modo de desarrollo keynesiano fordista, sino comienza el modo de desarrollo llamado neoliberal. Es decir que, en síntesis, se da el predominio al mercado y se reduce las posibilidades de intervención del Estado. Bueno, entonces eso es lo que estamos experimentando en todos los países del mundo y también en Argentina. Es decir que, por ejemplo, en el caso de Argentina, con respecto a la inflación, el Estado prácticamente trata de controlar, pero finalmente son las empresas las que ponen los precios. Ya no hay tanta posibilidad de intervención por parte del Estado. Entonces, es un cambio importante y eso hizo que aparece un nuevo paradigma productivo. Es decir, en la introducción de innovaciones científicas y tecnológicas, ya sea para nuevos procesos productivos, para máquinas, para reducir el tiempo de trabajo, para aumentar la productividad, o también para fabricar nuevos productos. Y bueno, estamos asistiendo a una revolución científica y tecnológica al cual Argentina todavía no entró masivamente, pero las empresas más grandes ya entraron. El tema también de modificar la organización de las empresas, es decir, para reducir costos, como le dije hace un rato, recurren a la subcontratación y la tercerización, y también a la deslocalización, que es lo que ocurrió en Estados Unidos hasta recientemente. Ahora están tratando de cambiar, porque muchas empresas, como tenían que pagar salarios altos e impuestos en Estados Unidos, deslocalizaron la planta, y la que más aprovechó eso fue China, y también, bueno, Corea del Sur y China, y bueno, Filipinas, todos esos países de ahí, hoy tienen empresas transnacionales, muchas veces de capital norteamericano, que aprovechan mano de obra barata, pocos impuestos, Estado que deja un margen de libertad, pero digamos, eso provocó un proceso de desindustrialización feroz en Estados Unidos, y es aquello a lo cual quiso hacer atención Trump, que quería básicamente que volvieran las empresas, porque era la forma de que hubiera empleo en Estados Unidos. Bueno, y la otra cosa es que eso hizo que el trabajo fuera más heterogéneo y precario. Es decir, que antes todos tenían un contrato por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad. Bueno, a partir de mediados de los años 70, con este nuevo modo de desarrollo, el mundo cambió. Y dentro de la fuerza de trabajo aparecen muchísimas formas de relación salarial.
todavía hay empleos en blanco, digamos, con contrato regido por la ley de contrato de trabajo, pero hay muchas menos restricciones para despedir, digamos, legalmente. Se pueden oponer los sindicatos, pero el patrón, si quiere, paga el preaviso y indemnización y no tiene que dar razón, salvo que sea un despido colectivo. Entonces, esto ha hecho que cambió la estructura económica. Se concentra la producción en las grandes empresas. Piensen ustedes, entren en el INDEC de alguna manera y fíjense en esto. Bueno, es un número pequeño de grandes empresas el que genera la mayor cantidad de producción según el Producto Bruto Interno. Bueno, las pymes son muchísimas, pero digamos, contribuyen con mucho empleo, pero poco en la producción. Bueno, la economía se extranjeriza, es decir que, si ustedes miran también el INDEC, las empresas más grandes de Argentina son extranjeras o tienen capital extranjero, lo cual quiere decir que las decisiones no se toman en el país, se toman en la casa matriz. Y después, la otra cosa importante es que aumenta la desigualdad. Es decir que desde mediados de los años 70 aparece la inflación en todos los países del mundo, aparece el desempleo, y hay una economía que empieza a crecer más lentamente. Es decir, hay un estancamiento económico o un crecimiento muy débil, comparado con lo que pasó entre el 45 y el 70, que las economías crecían a 4 o 5% por año. Y bueno, en 20 años se duplica la riqueza. Bueno, ahora los países están 1 o 2%, básicamente. Durante un tiempo China fue la excepción, tasa de crecimiento altísimo, pero ya eso disminuyó. Ya ahora lo que China crecía al 8%, ahora es al 4%, básicamente. De modo que en todos los países del mundo el crecimiento económico disminuye. Bueno, este año muchos países van a tener tasas negativas, ¿no? Este año disminuye y al mismo aumenta el desempleo y, digamos, los salarios reales caen. Bueno, entonces eso es un fenómeno mundial. No, lo que está pasando en Argentina no es una excepción. En todos los países del mundo el salario real cayó y muchas veces la legislación dejó sin efecto lo que eran las leyes del salario mínimo, vital y móvil o lo que fuera. Eso pasó prácticamente en el mundo entero. Bueno, espero que se mueva esto. Bueno, entonces, eso cambió la relación salarial. Las empresas son más exigentes en cuanto a los trabajadores. Es decir, el que no tiene secundario completo difícilmente va a conseguir un empleo. El trabajo es más intenso y los empresarios son mucho más exigentes. Y a medida que los salarios caen y que el desempleo no baja, los trabajadores hacen mucho más atención para faltar o cosas por el estilo. Bueno, las empresas ya no solamente quieren que los trabajadores trabajen fuerte, duro, mientras están en la empresa, sino que le piden que estén disponibles. Es decir, que muchos trabajadores tienen que estar más disponibles que antes al servicio de la empresa. Y el patrón se toma la libertad de llamarle por teléfono, mandarle un chat cuando ya dejó de trabajar para decirle que pedir información o decirle mañana lo que tenés que hacer. De modo que el trabajador queda más disponible al servicio de la empresa. Y dentro de la empresa y afuera hay cada vez más sistemas sofisticados de vigilancia, las cámaras, el control, las grabaciones. Ya eso forma parte del paisaje de las grandes empresas. Y lo que los patrones ahora quieren de los trabajadores es que se comprometan, que se involucren más en la marcha de la empresa. Es decir, como dicen a veces los patrones, que se pongan la camiseta de la empresa o que estamos todos en el mismo barco. Es un poco el lenguaje que utiliza. Bueno, entonces, todo esto también impactó en el sector público. Es decir, bueno, el caso argentino es un caso especial por razones que todos conocen, pero a nivel mundial
el empleo y el gasto público disminuyeron. Pero dentro del empleo público se están utilizando las nuevas tecnologías. Y eso ha hecho que se presten mucho más servicios que antes sin que el empleo aumente en la misma proporción. Bueno, los salarios crecen por debajo de la productividad y de la inflación. Bueno, todos sabemos, y bueno, en Argentina incluso con gobiernos que eran más bien populistas, el salario real cayó y sigue cayendo. Bueno, también hay cada vez más formas precarias de empleo. La planta transitoria en administración pública, los contratos por tiempo determinado o a plazo fijo, como le llaman, los trabajos precarios, distintas formas de personal contratado, es decir, que aumenta la población, pero el empleo en blanco crece a un menor ritmo. Entonces, crece la población, pero el empleo, ya sea público o privado en blanco, crece más lentamente. Es decir, que lo que aumenta es el empleo contratado, las distintas formas de trabajo precario y el trabajo no registrado, que no cesa de crecer ya desde hace 20 o 30 años. Entonces, lo que está ocurriendo en el sector público es que también se intensifica. En la industria ya se había intensificado, ya desde el siglo pasado, pero en este siglo el trabajo en el sector público se hace cada vez más intenso. Entonces, todo esto hizo que en los países más desarrollados se empezó a estudiar las causas de estos problemas y, digamos, desde el punto de vista nuestro, viendo el impacto sobre la salud. Entonces, en el gobierno francés, hace ya una década prácticamente, puso en marcha programas de investigación y, digamos, de lo que vamos a hablar hoy es de lo que surgió de un grupo de economistas, estadísticos y especialistas en condiciones de trabajo que, digamos, ampliaron un poco los determinantes sobre la salud de los trabajadores. No es solamente los riesgos del medio ambiente y las condiciones de trabajo de las que hablamos hace un rato. Ya ahora el problema se descubrió, existió siempre, pero bueno, recién ahora hay más investigaciones, y entonces aumentaron los riesgos para la salud, pero no solo la salud física, sino también la salud psíquica, es decir, los aspectos afectivos y relacionales, y también la salud mental. Y la causa de eso son, además de lo que vimos ya, determinantes socioeconómicos, es decir, el contexto económico de alguna manera tiene un impacto. El contexto económico, este proceso de desindustrialización, de incorporación de nuevas tecnologías, de subcontratación. Entonces todo eso cambia el proceso de trabajo, es decir, que ya se cuestiona el taylorismo y el fordismo desde el punto de vista económico y también por el impacto que tienen sobre la salud. Y entonces se empieza a hablar de la condición de empleo, es decir, esto que hablábamos hace un rato, de que finalmente el aumento del empleo en blanco es mucho más lento que el aumento de la población económicamente activa. Entonces, eso quiere decir que, digamos, por ejemplo, el empleo en Argentina ya desde el año 2010-2011 está alrededor de 6 millones, 6.100.000 trabajadores, pero dejó de crecer, se estancó. Y entonces el problema es que todo eso impacta sobre el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores. Y cuando hablamos de los trabajadores, también sobre el tema de los empleadores, porque los empleadores también trabajan de alguna manera. Bueno, entonces, emergen estos riesgos psicosociales en el trabajo. Y entonces, eso, la atención, ¿por qué los gobiernos y los empresarios le han empezado a dar atención? Porque no solamente perturban y dañan la salud del trabajador, sino que impacta sobre su desempeño. Es decir, que los trabajadores que sufren estos riesgos psicosociales en el trabajo disminuyen su productividad, disminuyen la calidad, se involucran menos en la marcha de la empresa. Y entonces finalmente eso termina teniendo impacto a nivel macroeconómico,
y sobre el sistema de seguridad social. Y eso es lo que preocupó a los estados, sobre todo los estados de Europa occidental, digamos, países capitalistas europeos, porque estos riesgos psicosociales generaban un incremento muy fuerte de los gastos públicos en materia de salud. De modo que buscando un poco las causas, se pusieron de acuerdo que eran estos riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, el problema de salud, que vimos la vez pasada cómo fue evolucionando la concepción. Es decir, que cuando se creó la OMS, definieron la salud como el estado óptimo de bienestar físico, psíquico, mental y social. Y yo pongo ahí en la pantalla que si eso es la salud, ninguno de nosotros estaría sano. Ninguno de nosotros está en un estado óptimo de salud física, psíquica, mental y social. Entonces, el problema es que la salud física, psíquica y mental depende de un equilibrio muy dinámico entre nuestras capacidades de resistencia y de adaptación para poder hacer frente a las exigencias del trabajo, y eso nos impone presiones a la actividad. Entonces, estos riesgos psíquicos y mentales impactan negativamente sobre la productividad y la calidad. Entonces, esto genera un cambio fuerte en el sentido de que ya, digamos, siguen existiendo los accidentes, enfermedades profesionales, lesiones, hay sangre derramada, hay huesos quebrados, lo que fuera, pero estos riesgos, estos problemas de tipo psíquico y mental, lo que producen es sufrimiento. Y hay que cambiar el chip. Es decir, que el problema no es solamente la salud física, el problema es la salud psíquica y mental. Y cuando la salud psíquica y mental está en cuestión, la gente sufre, básicamente, bueno, y se percibe el sufrimiento y ahora se es más consciente de eso. Siempre la gente sufrió, pero ahora, digamos, hay investigaciones, podemos estudiar esta cosa, y una de las cosas que más hace sufrir es la dependencia del empleador. Es decir, que cuando un trabajador está en relación de dependencia, pierde autonomía. Tiene que hacer algo que es independiente de su voluntad. Tiene que adaptarse a lo que dice el empleador. Y eso provoca sufrimiento. Es decir, que no estamos hechos para ser dependientes, estamos hechos para ser libres. Bueno, cuando alguien tiene un contrato de trabajo, depende de otros. Y eso ahora la gente empieza a tomar conciencia. Y por eso habrán visto ustedes que en muchos países se habla de la gran demisión, le llaman. Es decir, que la gente le escapa al trabajo en relación de dependencia. Y bueno, hay todo también una ideología de promover el emprendedorismo, etcétera. Bueno, la gente quiere trabajar por su cuenta. Es una tendencia, digamos, y bueno, la gente inventa su propio trabajo. Básicamente piensen también en todos los movimientos sociales, cómo sobreviven. Y bueno, cada uno de ellos inventó su propio trabajo. Es decir, no pueden o no quieren tener un empleo en relación de dependencia, quieren ser libres. Bueno, entonces, todo este sufrimiento, de alguna manera, es interesante porque tiene un impacto sobre la salud física. Lo que dijimos la vez pasada, el ser humano es un cuerpo, tiene dimensiones psíquicas y mentales, de alguna manera. Entonces, como es una unidad sustancial, lo que pasa en una de esas dimensiones repercute sobre las otras. Y entonces vamos a ver que hay muchas enfermedades biológicas, de alguna manera, cuya explicación no está solamente en problemas físicos del cuerpo, sino que estos riesgos psicosociales impactan sobre el cuerpo, y bueno, las cosas más frecuentes serían las úlceras, los ACV, las perturbaciones del sueño y del humor, los problemas cardiológicos, de alguna manera, bueno, entonces, todos estos problemas. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente cómo se estudia esto teóricamente. Bueno, con el doctor Cohen le vamos a mandar varias publicaciones para los que quieran profundizar el tema. Bueno, y nosotros, en el medio académico,
digamos los científicos, tratamos de construir modelos de análisis. Porque digamos, está bien, uno ve un cuadro, un gráfico, hay una estadística, ahí sube la tasa, baja la tasa, etc. Bueno, pero el asunto es ¿por qué? Entonces, eso es un problema teórico. Y entonces, hay un esfuerzo grande para estudiar teóricamente estos problemas, de alguna manera. Porque entonces, cuando uno teóricamente entiende la lógica, cómo funciona, uno puede entonces tratar de resolver los problemas, de hacer prevención. Bueno, ahora yo los invito a que hagan un esfuerzo de introspección, digamos, porque estos son los autores, de alguna manera, que avanzaron en el tema. Bueno, estos tres, Karasek, Johnson y Theorel, son médicos, epidemiólogos todos, y que les preocupaba a ellos era entender por qué la gente se estresaba. Bueno, hay un cambio científico importante, porque antes se pensaba que el estrés era el que causaba todos los problemas de salud, psíquica, ¿no? Ahora sabemos que el estrés es la consecuencia de los riesgos psicosociales. Estamos estresados porque sufrimos esas consecuencias. Bueno, entonces, es lo que decían, ellos que decían es que, ¿por qué hay estrés? Porque había una contradicción, es decir, que hay exigencias de la empresa y de la organización, y el trabajador tiene más o menos autonomía para ejecutar la tarea que le piden. Es decir, todos nosotros tenemos un contrato de trabajo o un convenio colectivo, bueno, entonces están ahí cuáles son las exigencias, y el problema es que qué grado de autonomía tiene el trabajador para ejecutarla. Es decir, tiene que responder como un robot, básicamente, o puede utilizar sus calificaciones, sus competencias o lo que fuera. Y habría como 4 posibilidades, simplificando, ¿no? 4 posibilidades. Una sería, bueno, véanse usted dónde se ubican. Primero, algunas empresas son muy exigentes con los trabajadores, pero le dejan autonomía para ejecutar la tarea, ¿no? Y cuando eso es así, ese trabajador no chilla, digamos, es un desafío, y eso le da placer o satisfacción. Nadie abandona un puesto de este tipo que es muy exigente, pero que tiene autonomía. Pero hay otros que tienen un empleo muy exigente y poca autonomía. Es decir, hay normas por todos lados, la ISO por acá, las normas. Bueno, básicamente el trabajador tiene que ejecutar cosas que otros decidieron y no se puede escapar de eso, ¿no? Bueno, entonces, eso genera tensión, estrés, por supuesto, ¿no? Y sufrimiento. Bueno, eso hay mucha gente que lo sufre, ¿no? La peor de las situaciones es esa. Es cuando es muy exigente el trabajo y hay poca autonomía. Pues de ahí el infarto o el ACV, hay un paso, ¿no? Hay otros que tienen un trabajo poco exigente y tienen mucha autonomía. Es una situación ideal, un trabajo calmo. Bueno, quisiera ver en la sala, si levantaran la mano, cuántos son los que tienen un trabajo que le exigen poco y tienen mucha autonomía para hacerlo como se le antoja, en el horario que quieren, lo que fuera. Bueno, eso es un grupo muy pequeño de personas. Todos los otros sufren. Y están también los que tienen un trabajo poco exigente y poca autonomía. Es el clásico burócrata de la administración pública que llegan los expedientes, le pone una carpeta, se los ganchos, le pone un sello y le pone un número, y todos los días va a hacer de alguna manera eso, y no puede hacer otra cosa, y puede, bueno, puede tomar mate, puede salir, volver, pero digamos de una manera tiene muy poca autonomía. Bueno, el problema es que lo que decían estos autores es que ¿por qué la gente resiste cuando tiene muchas exigencias y poca autonomía? Porque hay, un apoyo social o un apoyo técnico. Es decir, que los jefes, los supervisores, para eso le pagan más. Tendrían que enseñar a los trabajadores cómo responder de alguna manera a esos problemas. Y también un apoyo social, es decir, los trabajadores, los amigos, los colegas, que al ver una persona en dificultad que no sabe cómo resolver un problema, lo ayudan,
o asumen la tarea o cosas por el estilo. Tenemos que eso es lo que hace que estos conflictos no se agraven, porque o el empresario ayuda, o el jefe ayuda a resolver el problema, o hay otros compañeros que le dan un apoyo social, que le alientan, que no te calentes, che, dejá, yo te hago la cosa, quédate tranquilo. Bueno, este otro modelo es de un alemán que se llama Sigris, y ve el estrés como una contradicción diferente. Ve, por una parte, la intensidad del trabajo, es decir, el ritmo. Cuántas cosas hay que hacer en tanto tiempo, es decir, que hay que hacer más cosas en el mismo tiempo, o hay que hacer más cosas en menos tiempo, es decir, la intensidad. Y al mismo tiempo confronta con la recompensa monetaria. Es decir, a cambio de un trabajo intenso, los empresarios pagan una recompensa monetaria. Entonces, eso que hace que, bueno, pueda haber de vuelta 4 posibilidades, y ubíquense ustedes ahí: un trabajo muy intenso con una fuerte recompensa. Bueno, esas personas, si hay alguno en la sala en esas condiciones, acepta voluntariamente el esfuerzo a realizar porque recibe dinero. En el caso de muchos trabajadores que hacen turnos o trabajan por turnos, como vimos la vez pasada, bueno, básicamente se están dejando la salud, pero los turnos le pagan 40-50% más si hacen horas extras, etc. Bueno, hay otros que tienen un trabajo muy intenso y le pagan poco. Esa gente rechaza ese tipo de trabajo y si puede se cambia de empresa. Nos habrá pasado a algunos tal vez. Hay otros que tienen un trabajo poco intenso y le pagan muy bien. Esa sería la situación ideal. De vuelta, si levantaran la mano en la sala, no habría muchos que le pagan muy bien y tienen un trabajo poco intenso. Y después están aquellos que, los que están más jodidos, es que es un trabajo poco intenso y le pagan poco, encima de todo, ¿no? Bueno, esa gente se desinteresa, se desalienta, falta todas las veces que puede, y si quiere, y si puede, se va a ver otra empresa. Bueno, pero el problema es que el problema no es solamente de la recompensa monetaria, sino que el trabajador necesita también, justamente por estas dimensiones psíquicas, un reconocimiento moral o simbólico. Es decir, que el patrón, que los compañeros lo feliciten por la tarea, lo traten bien, sea un trato afectuoso, respetuoso, que reconozcan el esfuerzo que hace. Bueno, y ese reconocimiento moral compensa a veces la baja recompensa o la intensidad del trabajo. Entonces, muchos de nosotros tal vez en algún momento dado hemos hecho un esfuerzo grande, lo que fuera, y el jefe, el supervisor, el profesor, lo que fuera, reconoce un poco el trabajo que hemos hecho, no nos da plata, pero ese reconocimiento moral es muy importante para nosotros. Bueno, un jurista llamado Murman habló de la justicia organizacional. Es decir, está la justicia laboral, está la justicia penal, la justicia comercial, etcétera, pero también hay una justicia dentro de las organizaciones. Y esto es importante porque cada uno de nosotros, cuando formamos parte de un colectivo de trabajo, estamos permanentemente evaluándonos. Es decir, ¿nos tratan bien o hay un trato injusto? O hay nepotismo, o hay acomodo dentro de la empresa. Los discriminan porque es mujer, discriminan porque es gordo, discriminan porque es fea, discriminan porque es extranjero, porque es cabecita negra. Bueno, eso la gente internamente lo sufre. De vuelta es el trato del sufrimiento. También cuando en una empresa o organización no hay una evaluación del desempeño. Es decir, que cuando hay un ascenso, el ascenso es a dedo, nepotismo, por política o lo que fuera, y bueno, eso nos hace sufrir cuando nadie evalúa nuestro trabajo. Nosotros necesitamos que alguien evalúe nuestro trabajo, el jefe y también los compañeros. También cuando uno, digamos, a pesar de tener mérito en la empresa, no hay una promoción, no hay un ascenso. ¿Por qué? Bueno, por razones de una injusticia. También cuando hay un desigual salario por igual trabajo. Eso es muy frecuente
y los que más sufren esto son las mujeres. Es decir, que por igual trabajo reciben un salario 20 o 30% inferior al de los varones. Y también está el hecho de que para el caso de las mujeres está lo que se llama el techo de cristal. Es decir que con respecto a los ascensos y promociones, pareciera que las mujeres no pueden superar un cierto techo, básicamente. Y entonces la mayor parte de los CEO, de los gerentes generales, los que tienen más poder en las empresas, son varones, pero bien podían ser mujeres. Pero el problema es que el hecho de ser mujer básicamente los discrimina. Y después, cuando no hay ese reconocimiento moral o simbólico, es decir que cada uno de nosotros puede en este momento evaluarse en su colectivo de trabajo si es objeto de justicia o de injusticia. Y lo más probable es que haya en alguno de estos aspectos algo de injusticia. Bueno, siguiendo el enfoque de Karasek, los españoles de Barcelona, junto con Copenhague. En Copenhague hay una escuela teórica, digamos, inspirada por Karasek, que junto con los españoles dieron lugar a un modelo que se llama ISTAS, que está promovido por una central sindical, las Comisiones Obreras de España. Bueno, entonces, ustedes pueden entrar en ver eso por la web. De alguna manera hay como 3 artefactos ahí. Hay una cosa muy sencilla, de 2 o 3 páginas, con algo así como 30 preguntas o menos, donde la gente puede responder a esas preguntas, hacer un autodiagnóstico y darse cuenta si está poco o muy estresado. Bueno, de vuelta el tema de estrés de Karasek y compañía es el tema del estrés todavía, ¿no? Bueno, entonces, muchos de alguna manera se autodiagnostican, pero también lo pueden hacer las empresas. Y este modelo ha comenzado a aplicarse en Chile, en Colombia y en México. Es decir que son 3 países que están por delante de Argentina, porque en Argentina nuestra legislación todavía quedó solamente en el cuerpo. Si los problemas de salud en Argentina, de lo cual se ocupan las ART, la justicia, son los problemas del cuerpo. Solamente hay algunos juristas que tratan de encontrar una relación cuando el impacto sobre el cuerpo se hace notar más, y entonces ahí hablan de los riesgos psicosociales, pero son 2 o 3 juristas que están en esa línea, ¿no? Bueno. Y después, otros autores importantes, los ergónomos, es decir, la ergonomía es una ciencia, una técnica, digamos, multidisciplinaria, que lo que busca es estudiar la actividad del trabajador. Los ingenieros de higiene y seguridad se fijan en el matafuego, en las líneas amarillas, si usan el casco, qué sé yo, pero este enfoque de estos ergónomos ponen el acento sobre todo en la actividad, cómo la gente trabaja, cuáles son sus gestos, cuáles son sus posturas, tiene que pensar para trabajar, tiene que controlar sus emociones para trabajar, tiene que tener autonomía. Bueno, básicamente los ergónomos en esta perspectiva se ocupan de eso. Y entonces lo más impactante es que este profesor Wisner decía que cuando el trabajador trabaja, hay alguien que le da una orden, le prescribe una tarea y el trabajador tiene que ejecutar la tarea. Pero por lo general, el que prescribe el trabajo nunca lo hizo, no sabe cómo se hace. O cuando el trabajador quiere hacerlo, hay un corte de luz, entra un virus en la computadora, hay alguien que lo interrumpe de alguna manera, hay personas que le complican la vida. Bueno, entonces, básicamente, el trabajador nunca hace lo que le prescribe, siempre hace algo más. Y bueno, entonces, se rompe la máquina o lo que fuera, nada de eso está previsto en el contrato o en el estatuto profesional. Bueno, pero el trabajador finalmente se las ingenia para lograr el objetivo.
Es decir, que el trabajador siempre hace mucho más de lo que le piden. Siempre hace mucho más de lo que les pide, porque es creativo, de alguna manera, y toma iniciativa. Es decir, un trabajador al cual le piden que haga algo y encuentra obstáculos en el camino, se las arregla, se da maña, como se dice, para poder hacer la tarea. Y yo le diría que para ustedes, digamos, esta noche cuando llegan a su casa, agarren su contrato o miren el convenio colectivo y escriban el puesto, la tarea para la cual le pagan. Escriban la tarea para la cual le pagan. Que será un párrafo, 4 o 5 líneas. Y agarren otra página y ahí escriban lo que ustedes hicieron en un día de trabajo. Hagan ese chequeo, se van a agarrar una gran calentura, porque normalmente el salario está fijado según el trabajo prescrito, lo que dice el contrato, lo que dice el convenio colectivo. Pero el trabajador siempre hace muchas más cosas que las que le piden. Pero lo que le pagan es en función de lo que tendría que hacer. De modo que ustedes se dan cuenta ahí que es una contradicción muy fuerte. Y hay veces en que para hacer la tarea el trabajador por ahí tiene que mentir, tiene que fingir, básicamente. No siempre la gente es auténtica cuando trabaja, porque bueno, hay veces que ese trabajador no se anima a contradecir al jefe, a veces tiene que esconder información ante un cliente, tiene que hacer silencio. Piensen los trabajadores de los call centers o lo que fuera, cómo le mienten a los clientes, básicamente porque es la consigna que tienen. Bueno, entonces la ergonomía es muy importante para esto. Bueno, este es un autor, Christophe Dejour, que es un autor, bueno, es un bestseller, digamos. Es interesante porque es un psicoanalista, médico del trabajo y psicoanalista, y es el que puso en evidencia que el trabajo es siempre fuente de sufrimiento y de placer. ¿Sí? Hagamos atención cada uno de nosotros en nuestro trabajo. Hay cosas de nuestro trabajo que nos hacen sufrir y hay cosas que nos dan placer. El problema es que, decía él, ¿por qué la gente no se vuelve loca? Pues si alguien que tiene que hacer una tarea, todo lo que le provoca eso es sufrimiento, bueno, es un loco si se queda trabajando en ese lugar. ¿Por qué la gente no rechaza ese trabajo? Porque hay un procedimiento psicológico que es la sublimación. Es decir, nosotros sublimamos básicamente el sufrimiento para poder encontrarle un placer y poder hacer la tarea. Entonces, cada uno de nosotros, si piensa en su vida laboral, va a entender que por lo general trata de sublimar ese sufrimiento para poder hacer la tarea y poder encontrarle algún placer. Si no, abandonaría esa tarea o se iría de ese trabajo rápidamente. Por ejemplo, de alguna manera, bueno, de que dice Dejour, ¿no? Que los trabajadores no se quedan pasivos frente a los riesgos y las amenazas. Cada uno de nosotros, cuando hay un trabajo que nos hace sufrir, no nos quedamos quietos, hacemos algo. Bueno, por ejemplo, cuando alguien hace un trabajo que lo hace sufrir, pero él piensa que es un trabajo que tiene una utilidad social, que sirve para algo. Piensa en los médicos durante la pandemia, mal pagos, no le aumentaron los salarios durante la pandemia, básicamente sufrían porque no solamente el miedo al COVID, sino también la sobrecarga de trabajo, lo que fuera, pero se sentían haciendo un trabajo de utilidad social, entonces aguantaban. Durante todo ese periodo los médicos no aflojaron, básicamente porque tenían la conciencia que estaban salvando vidas. Bueno, también un pasante, que cuando el pasante es el chico de los mandados, la chica de los mandados, ¿no? Pero que se aguanta, está sufriendo porque todos le toman el pelo, lo chistean, le dan tareas, lo que nadie quiere hacer, va. Pero el tipo está aprendiendo, la chica está aprendiendo, está aumentando sus conocimientos y piensa que por ese camino un día va a llegar a tener un puesto, va a ser de la planta permanente. Así que acepta el sufrimiento para encontrarle ese placer. Hay otros que, como decíamos hace un rato, digamos, sufre porque le pagan poco, pero si le aumentan la recompensa monetaria, se las aguanta.
Y hay mucha gente que sufre en el trabajo, pero finalmente lo acepta porque el tener más plata le da una recompensa. Es el caso de los trabajadores por turno, por ejemplo, básicamente que tienen perturbaciones del sueño y del humor, terminan todos obesos, complican la vida de la familia, lo que fuera, pero recibe un porcentaje superior al resto desde el punto de vista monetario. También hay personas que tienen un trabajo en una institución, en un colectivo de trabajo, donde las cosas andan mal, la empresa es sucia, los clientes putean siempre, porque salen mal el trabajo, lo que fuera, pero entre los compañeros hay una comunicación, una asociación, y se coopera entre los miembros para hacer más llevadera la tarea. Bueno, ahí la gente le encuentra un placer, no tanto en el trabajo sí mismo, sino en las relaciones sociales y de trabajo que establece. Entonces, el problema entonces también es que hay algo que nos ayuda a soportar ese sufrimiento, es cuando hay un reconocimiento moral o simbólico del valor de nuestro trabajo por parte del patrono, de alguna manera, o por parte de los compañeros. Y lo que es cierto es que los patrones lo que juzgan al trabajador es por el resultado de su trabajo. Le importa poco si sufrió, si no sufrió, con tal que le haga la cosa, ya está. Pero los compañeros del trabajo, que saben lo que implica el trabajo, básicamente hay un reconocimiento moral a los trabajadores. Básicamente le dice, che, que te salió muy bien, pienso trabajadores en el CONICET, que están todos, bueno, mal pagos, qué sé yo, hay conflictos, problemas, huelga, que esto, que lo otro, pero uno de ellos logra que le publiquen un artículo en una revista con referato y en inglés, y eso es algo importante para su carrera, y los compañeros lo felicitan. Bah, aunque le paguen poco, lo que fuera, esa satisfacción, ese placer, compensa todo el sufrimiento. Bah, también tenemos estrategias que son individuales, por ejemplo, un trabajo que hace sufrir, pero hay primas por riesgo, hay primas por presentismo. En todos los convenios colectivos de trabajo en Argentina, los sindicatos no le hicieron atención a eso y aceptan primas por riesgo. Trabajo en altura, trabajo sometido a cambios fuertes de temperatura, trabajo en lugares donde hay riesgo de cáncer, qué sé yo. Bueno, pero le pagan un poco más. Y están llenos los convenios colectivos de estos beneficios. Y por otro lado están los que aceptan una prima por presentismo. Bueno, entonces, fíjense en su hoja de pago, van a ver que en su hoja de pago hay una prima por presentismo. ¿Qué es eso? Es una prima antihuelga. Por eso pusieron en los convenios colectivos la prima por presentismo, para que la gente no haga huelga. Y eso ha provocado que muchos trabajadores vayan a trabajar enfermos. No sé si le habrá pasado a alguno de ustedes. Yo tengo muchos casos de eso, ¿no? Es decir que para no perder el presentismo, la gente va a trabajar enferma aunque tendría el derecho de no ir. Bueno, entonces, esa es una estrategia defensiva para compensar un poco el sufrimiento de esa manera, ¿no? Bueno, y puede haber una estrategia colectiva, digamos que es lo que está más estudiado, bueno, no tengo el tiempo ahora de darle muchos ejemplos, pero esta estrategia defensiva, de alguna manera colectiva, es cuando en un colectivo de trabajo, donde la gente es consciente que hay riesgos para su vida, riesgo psíquico, riesgo mental, riesgo físico, lo que fuera, pero digamos, si esa gente estuviera todo el día hablando de los riesgos, de lo que puede sufrir en su trabajo, lo que fuera, se volvería loca o dejaría ese empleo, sería buscar otro. ¿Qué pasa? Que colectivamente los trabajadores de alguna manera no hablan de ese tema o subestiman el riesgo, Es decir que es el caso más concreto, es el del obrero de la construcción y en la minería. Los obreros de la construcción son la cantidad mayor de muertos por accidente de trabajo son obreros de la construcción. Pero ellos saben que hay riesgos.
digamos, o lo experimentaron, o en la fábrica, en la obra donde estaba, otros murieron, que esto, que lo otro, pero sin embargo, si se pasaban pensando que se pueden morir, que se pueden caer, que les puede caer un ladrillo en la cabeza, que el andamio puede ceder o lo que fuera, se bajaría del andamio y no trabajaría más. Entonces básicamente, colectivamente se subestiman los riesgos, entonces la gente adopta un comportamiento imprudente y sigue habiendo muertos y accidentes de trabajo. ¿No? Que ese es uno de los casos de las profesiones que está más estudiado. Entonces, todo esto son estudios teóricos, de alguna manera que se han hecho. Y digamos, el estudio teórico que para mí es más comprensivo y más útil para nuestras investigaciones, es el que elaboraron estos tres autores, que los tres son estadísticos y especialistas en temas de trabajo, ¿no? Michel Golac, Tomás Coutreau y Serge Volkov. Bueno, son personas que le dedicaron toda su vida al estudio de los problemas del trabajo en Francia. Están todos jubilados, tienen más o menos mi edad. Bueno, entonces, ellos, digamos, a pedido del gobierno francés, que estaba inquieto porque cómo había aumentado el presupuesto en términos de salud por las depresiones, por los problemas por los infartos, por los trastornos musculoesqueléticos. Le pidieron que, ¿por qué no le inventaban un sistema para poder entender una estadística, un grafiquito, para ver por qué la gente se le pasaba eso? A esta gente le dijeron al ministro, mire, eso es más complejo de lo que usted piensa, pero vamos a hacer un estudio, y se reunieron, un trabajo en equipo, digamos, Golac identificó, creo que eran 20 especialistas en temas del trabajo, pero de distintas disciplinas. Economistas del trabajo, sociólogos del trabajo, psicólogos del trabajo, psicoanalistas, juristas, economistas, administradores de empresas, qué sé yo. Y le pidió a cada uno que hiciera el estado del arte de su disciplina para ver cuáles eran los riesgos psicosociales del trabajo que hacían sufrir a la gente. Los que han hecho alguna vez una tesis saben que el punto de partida, cuando uno tiene un problema para estudiar, si quiere hacer una tesis, tiene que hacer un estado del arte. Es decir, tiene que ir a la biblioteca, mirar por internet, identificar con palabras claves quién escribió, quién dijo tal cosa sobre el tema que le interesa. Bueno, entonces, esta gente hizo ese trabajo, y de los resultados de ese trabajo se elaboró este modelo. Entonces, el modelo tiene son miles de variables. Digamos, acá lo que vamos a hacer es mostrar cómo las agruparon, pero hay miles de variables, ¿no? Bueno, con respecto a estos riesgos, perdón, acá se me ocurrió. Estos riesgos, bueno, primero, bueno, estos tipos no inventaron nada, lo que hicieron es una síntesis. Entonces, por una parte decían que estos riesgos psicosociales se deben, primero, a una fuerte demanda del empleador, lo que hablamos hace un rato, las exigencias psicológicas, la intensidad del trabajo, los riesgos del medio ambiente de trabajo y cómo está organizado el trabajo, es decir, el proceso del trabajo, que es la variable determinante. Entonces tenemos ahí las demandas del empleador, la intensidad del trabajo, el ritmo de trabajo, la cantidad de trabajo, la organización del trabajo de tipo taylorista o fordista, que es un trabajo repetitivo, en lo cual no se aprende nada trabajando. Bueno, todo eso genera sufrimiento. Es la carga de trabajo, está la carga de trabajo. Hay algunos que tienen infracarga de trabajo, que también es dañina, ¿no? Cuando alguien es poco exigente, es poco exigido y prácticamente no tiene muchas responsabilidades, bueno, ese es un trabajo que no hace crecer y que no nos ayuda a hacer más. Entonces está la carga física de trabajo, que ustedes conocen mejor que yo, y tenemos la carga mental, cuál es el uso de la memoria para trabajar, el razonamiento, todas las dimensiones cognitivas, y por otra parte las relaciones
los problemas de tipo psíquico y mental, es decir, problemas psíquicos, es decir, los aspectos afectivos, como vamos a ver ahora, y también los aspectos relacionales. Bueno, el otro eje son justamente las exigencias emocionales. Es decir, nosotros trabajamos con nuestras emociones. Y entonces el problema es que, según cómo sea nuestro trabajo, tenemos que controlar nuestras emociones o tenemos que controlar las emociones de aquellos con quienes trabajamos. Es decir, muchos de nosotros podemos tener miedo para trabajar. Miedo a que haya un accidente, miedo a que haya un asalto, miedo a que el jefe no nos controle, miedo. A veces tenemos que fingir. Hay poca gente que es auténtica cuando trabaja. Muchos de nosotros tenemos que fingir. Digamos, lo clásico es que cuando uno llega al lugar de trabajo, dice, buen día, ¿qué tal, cómo te va? Bien. Mentira. Nadie le quiere contar al otro cuáles son sus dramas. Y está fingiendo todo el día, tiene todo un problema en la familia, con los chicos, con la novia, con la esposa, lo que fuera, pero se controla de eso, no habla con los demás, pero eso lo hace sufrir. Cuando no puede expresar sus emociones, lo hace sufrir. Y hay gente que tiene que controlar las emociones cuando trata con un cliente, o ustedes cuando tratan con un paciente o con los familiares de un paciente, que les grita, que de alguna manera les preguntan siempre cómo están, básicamente hay gente que tiene que, no estamos todos formados para calmar psicológicamente a una persona que está exaltada, que grita, que sufre, que se pone a llorar delante nuestro. Bueno, entonces, esto nos hace sufrir. Es decir, que estas exigencias emocionales nos llegan a agotar. Y cuando hay un agotamiento emocional, a eso se le llama burnout. Y del burnout a la depresión hay un paso solamente. Bueno, entonces, controlemos todo, digamos, el sufrimiento que nos da tener que controlar nuestras emociones, las emociones de los clientes, las emociones de los pacientes, las emociones de los familiares de los pacientes. Bueno, entonces, esto es un problema. Otro eje es la autonomía que tenemos para hacer el trabajo. Habíamos dicho que una fuente de sufrimiento es precisamente que los que somos asalariados no somos libres, no tenemos autonomía. Tenemos que hacer lo que el patrón nos dice en qué horario de trabajo, en cuántos días de trabajo, en qué lugar y cómo hacer las cosas. Entonces, cuando no tenemos un margen de autonomía, eso nos hace sufrir, porque no podemos controlar nuestro propio proceso de trabajo. Y eso es clásico, como vimos la vez pasada, con el taylorismo, el fordismo. Es decir, que cuando alguien está trabajando en una cadena de montaje, en una banda transportadora, no es autónomo. Tiene que poner el mismo tornillo a cada rato, el mismo insumo que se le pasa. Bueno, entonces, cuando alguien no tiene autonomía, sufre de alguna manera. Y eso, digamos, tiene mucho que ver con la forma en que, cuál es el contenido del trabajo y cuál es la organización del trabajo. Bueno, otro de los ejes son nuestras relaciones sociales y de trabajo. Es decir, el trabajo es un fenómeno colectivo. No hay ningún trabajo que sea individual. ¿Trabajamos con otros o trabajamos para otros? Puede ser un trabajo presencial o como el que estamos haciendo nosotros, un trabajo virtual. Pero hemos hecho un colectivo de trabajo. Hay 60 personas que están dependiendo de alguna manera de esta videoconferencia. Bueno, entonces, es un trabajo colectivo, pero entre los trabajadores puede haber conflicto. Todos saben que hay hostigamiento, que hay acoso moral, que hay violencia física y hay violencia verbal, que puede haber gente con adicciones al alcohol o a las drogas, o que puede haber personas que son propensas al suicidio porque no pueden superar algunos de estos problemas. Hoy también hay relaciones de trabajo, es decir, relaciones con nuestro supervisor, con nuestro jefe, relaciones con nuestros dependientes, y eso no siempre se pasa bien. Por lo general, ahí esto es fuente de conflictos, porque es lógico,
hay relaciones de trabajo entre el patrón y el trabajador, digamos, son intereses contrapuestos. El trabajador quisiera trabajar lo menos posible y que le paguen lo más que pueda, y el patrón quisiera que el trabajador trabaje lo más que puede y pagarle lo menos posible. Es una contradicción natural. Bueno, entonces, eso la gente lo puede vivir mal y todo eso hace sufrir. Bueno, hay también conflictos éticos y de valores. Bueno, cada uno de nosotros tiene una ética. Puede ser una ética basada en valores trascendentes, religiosos, de alguna de las tantas religiones, una de las tantas religiones que están en el mundo, pero también puede haber una ética ciudadana, una ética cívica, como se llama, ¿no? Bueno, entonces, cada uno de nosotros sabe si lo que está haciendo está bien o está mal, lo fundamentamos de manera diferente. Pero el problema es que muchas veces hay personas que tienen que hacer cosas con las cuales no están de acuerdo, o cosas con las cuales están totalmente en desacuerdo. Porque el trabajador que está en relación de dependencia no puede desobedecer al patrón, tiene que renunciar si no quiere hacer la cosa. ¿Está claro? Bueno, pues entonces, cuando alguien, para no perder su empleo, hace cosas con las cuales no está de acuerdo, o con las cuales está en desacuerdo, eso lo hace sufrir. Da una sensación de una falta de autoestima, pierde la autoestima, porque, digamos, piensa en el trabajador que está en un lugar donde hay un acosador, mujer, lo que fuera, o que le está ejerciendo violencia, o que le está puteando, lo que fuera, y está ahí pasivo, mudo, frente a eso. Bueno, esa persona en algún momento dado va a tener un problema de conciencia, le va a dar vergüenza, de alguna va a perder su autoestima, porque no defendió a alguien a quien lo estaban acosando, a uno que era más débil, o lo que fuera. Bueno, todo eso son problemas de tipo ético que finalmente hacen daño psíquico y mental. Bueno, y el último de estos ejes, que estamos terminando, es la inseguridad y la inestabilidad en la relación salarial en el empleo. Bueno, habíamos dicho que este modo de desarrollo neoliberal, que está vigente desde mediados del siglo pasado en todos los países del mundo, con distintas variantes, básicamente hace que el empleo estable, con garantías de estabilidad, dejó de crecer al mismo ritmo que crece la población y la población económicamente activa. Dejó de crecer entonces en la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que crece? Bueno, el trabajo en negro, crece los monotributistas, crecen los autónomos, o hay mucha gente que forma parte de los movimientos sociales, que no tiene un empleo, que se genera un trabajo para sobrevivir o lo que fuera. Bueno, las personas que sufren de la inestabilidad y la inseguridad, eso hace sufrir. Entonces, el problema es que todos estos factores tienen un impacto. Bueno, rápidamente, hablamos del hostigamiento, del síndrome del burnout, de la violencia física o verbal en el trabajo, del acoso sexual, de la adicción al trabajo y del consumo adictivo de drogas y de alcohol. También está esto que habíamos dicho del workoholismo, ¿no? De la adicción al trabajo, que es muy frecuente y estimulada por los altos salarios. El problema es que, y con esto termino, es que yo, leyendo la bibliografía, me enteré básicamente de que estos problemas de tipo psíquico y mental se somatizan. Ustedes que son médicos saben, se somatizan. Y eso con estudios epidemiológicos se ha identificado. ¿Y cuáles son las principales enfermedades del cuerpo, de alguna manera provocado por estos riesgos? Bueno, el infarto del miocardio. Si alguno de ustedes conoce a algún familiar, un empleado, un patrón que tuvo un infarto, hagan la trayectoria ocupacional de esa persona. Cómo lo trataban, cuál era la intensidad del trabajo, cuál era el ritmo del trabajo, cuál era cómo tenía que controlar sus emociones. Van a entender enseguida. La hipertensión arterial, resultante del estrés. Todos sabemos que aquellos que tienen problemas de presión alta, cuando hay una emoción fuerte, se descompensa. Bueno, es algo más evidente. Los ACV también, de alguna manera, estas enfermedades cerebrovasculares
de alguna manera son el resultado de estos riesgos psicosociales. Hay otras enfermedades como esto de artritis reumatoide, los trastornos respiratorios, hay asma, hiperreactividad bronquial causado por estos riesgos, trastornos gastrointestinales son tal vez los más frecuentes, la dispepsia, una úlcera, el síndrome del intestino irritable, la colitis ulcerosa. Todo eso son provocados por los nervios, como dicen ahora, ¿no? La señora dice, estoy nerviosa. Hay problemas dermatológicos y trastornos musculoesqueléticos. Es decir, el trabajar en tensión hace que estemos con todos los músculos en tensión y básicamente una persona incluso que no hace mucha fuerza, que está trabajando con su computadora en una silla que no es la adecuada, termina con un problema, con trastorno, dolor de espalda, dolor de cintura, lo que fuera. Bueno, todo esto de alguna manera me parece que es importante tomar conciencia. Bueno, ¿por qué todo esto, digamos, en Argentina está invisibilizado? No es que no existe, no es que no sea invisible, está invisibilizado. Entonces, ¿por qué? Bueno, primero por la rutina, la gente piensa que es así, que no puede cambiar. Se naturaliza el riesgo. Hay otros que los esconden para no tomar conciencia, básicamente, o un patrón a un trabajador que le está haciendo la inducción, no le va a decir todos los problemas de tipo psíquico y mental que va a tener que soportar, porque ahí le tendría que aumentar el sueldo. Hay también prejuicios culturales. Es decir, bueno, esto está claro que a las mujeres siempre le va a pasar, siempre la van a tratar mal. La falta de información o de la ignorancia respecto a estos temas. También hay veces en que se piensa que el que sufre esto es porque es un tipo débil y que lo que hay que hacer es mandarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, a un psicoanalista. Lo culpabilizan a él, ¿no? También, y lo que es más frecuente, se piensa que esto pasa a un sujeto individual, separado, es un problema colectivo. Para resolver esto hay que cambiar la organización del trabajo. No es un problema individual, es un problema que afecta a todos, a unos más y a otros menos. Nuestra legislación es incompleta, atrasada, básicamente, y como sabemos, el cuidado de la salud física quedó a cargo de empresas privadas de seguro, que lo que buscan es compensar de alguna manera los daños, pero no invierten mucho en la prevención. Y sobre riesgos psicosociales no hay una letra. Pero eso porque esto es nuestro país atrasado. Piensen que los chilenos tienen legislación sobre esto desde el siglo pasado, Colombia desde el siglo pasado, México hace ya una década, y nosotros ni una palabra ni en la legislación. La legislación de higiene y seguridad es del año 1972, se dictó durante la dictadura, y no la cambiaron más. Y la ley de riesgo de trabajo es de la época del menemismo, para generar un negocio para compañías de seguro. Entonces, esta es la realidad. Lo que pasa es que estamos todos entre las noticias, la tele, el fútbol, el mundial de acá, el otro mundial de chiquito. Bueno, a estos temas no se le da mucha bolilla. Bueno, hay pocas investigaciones todavía. Yo les mandé 3 a Jorge para que se las envíe. Hay investigaciones ya en varias universidades. No todas tienen plata para hacer un libro, pero hay muchas publicaciones, hay muchos trabajos de tipo virtual al cual se puede acceder. Bueno, pero hay investigaciones, comienza a haber en Argentina, y ya son varias las universidades donde este tema se empieza a estudiar. En La Plata, en Jaureche, en la Universidad de Moreno, en la Universidad de Córdoba, y creo que también en la Universidad de Rosario hay gente que empieza a hablar de estos temas. Y lo más importante es que en Argentina todavía por ley nacional no tenemos los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo que incluyan los riesgos psicosociales. Bueno, yo no entré en el detalle de la legislación de Santa Fe, pero básicamente no creo que a los temas, a los riesgos psicosociales en los años en que se dictó esa ley eran temas que eran conocidos en Argentina. Entonces, esto es básicamente el contenido de la charla de hoy. Entonces, lo que yo digo siempre al final, el trabajo no es patógeno.
El trabajo no enferma. Lo que enferma son las malas condiciones de trabajo, la organización deficiente del proceso de trabajo. Y eso, de alguna manera, es lo que hay que cambiar para poder encontrar una solución de fondo. Y la variable determinante que de todo esto que estamos hablando es la forma, el contenido y la organización del proceso de trabajo. Es decir, cómo el trabajador, utilizando su fuerza de trabajo, transforma la materia prima, procesa información, genera conocimiento, apoyándose en las tecnologías. De modo que esta es un poco mi presentación de los riesgos psicosociales en el trabajo, y van a tener, por gentileza de Jorge, varias publicaciones para el que quiera estudiar y que quiera ampliar los conocimientos, que es un tema que está en plena ebullición. Bueno, y les agradezco mucho por la presentación. Quedo... Muchas gracias, profesor. ¿Está bien? Bueno, está aquí Hernán Olmedo, entraba y salía, cada rato aparecía el nombre de Hernán Olmedo en la pantalla, ¿no? Entraba y salía, bueno. Entonces, quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta, algún comentario, y bueno, van a tener bibliografía para entretenerse, ¿no? Y ya son las 20, así que no sé si hay alguna pregunta, un comentario. Tarde todos tienen que ir a tomar una sopita caliente a su casa para sobrevivir. Bueno. Hay que comentar Hernán que tenía mala conexión, por eso lo veía que entraba varias veces. Ah, pobre, bueno. Pues entonces, espero que Acá esto... Marisol tiene una mano levantada, no sé Marisol si querías preguntar algo, comentar algo. Sí, un comentario nada más. Bueno, respecto a la clase, primero agradecer, muy clara. Y bueno, yo reconozco, por ejemplo, mi ignorancia respecto a todos estos temas, que la verdad recién ahora me estoy como informando y demás. Y siempre me llevo de esta clase y de las otras, como, no sé, nos hicieron creer, no sé cuál sería la palabra, como que condiciones y medio ambiente de trabajo y seguridad laboral pasa por que te pongan un casco, no sé, como el equipamiento y toda esta parte psicosocial, emocional o algo, es algo que yo particularmente nunca me lo cuestioné, como que lo asumí como que era algo que uno tenía que sobrellevar en el trabajo, no lo sé, digamos, este pensamiento de agradecer cómo nos hacen cuestionarnos nuestra propia práctica y la importancia que tiene todo esto. Ni hablar en la salud, muchas veces, en el nombre de la vocación, cuánto uno tiene que aguantar, o cómo se utiliza esta vocación para la precarización laboral, y uno no sé, muchas veces está en esta rueda que avanza sin cuestionárselo. Así que bueno, nada, muchas gracias por la clase y Piensen quería compartir ustedes ese pensamiento. esto que está en todos los medios de comunicación, bueno, con distinta interpretación, los médicos que renuncian, es decir, los pediatras que se van, que esto, que lo otro, bueno, en el fondo no es solamente un problema de plata, es la falta de reconocimiento de la tarea que hacen. Es decir, y lo que decía usted recién es que se ha naturalizado, se parece que es natural. Y bueno, y como los médicos, bueno, si es algo que no ven y no tocan, parece que no existe, ¿no? Como los ingenieros. Pero hay realidades inmateriales que existen. Lo que pasa es que no se pueden medir, no se pueden tocar, no se pueden pesar, pero existen. El problema es que hay todavía una concepción de un materialismo vulgar del siglo XIX, básicamente con respecto al ser humano. Y la gente piensa que es el cuerpo. Que con el cuerpo termina todo, y no. El ser humano es mucho más complejo, es algo más que un cuerpo. Y tal vez lo que nos diferencia de los animales y de las plantas no es el cuerpo, digamos, en eso es bastante parecido, son nuestras dimensiones psíquicas, lo que es más propiamente humano, y eso es impactado por el trabajo. Pero bueno, se necesitaron varios siglos, de alguna manera, y es desde fines del siglo pasado y de este siglo que a estos temas se les va dando importancia, y con las investigaciones, con varias metodologías, con encuestas, con entrevistas, tratamos de que los trabajadores cuenten de alguna manera cómo impacta el trabajo sobre su vida, y eso, ahí aparecen estos problemas. La gente, si ustedes con alguna metodología apropiada, descubren lo que la gente sufre, pero tienen que dejarlos hablar.
no basta con pasarle el estentor y hacerlo pesar y medirlo. No, digo, si lo dejan hablar, básicamente, bueno, es lo que decía Ramazzini. Cuando Ramazzini venía un paciente, lo sentaba en un taburete ahí y le decía, el tipo venía, no, antes de hablar, dígame, ¿dónde vive? Y segundo, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde vive y qué es lo que hace? Entonces, el tipo vive en una villa, en un lugar que no tiene agua corriente, que no tiene baño, que esto, que lo otro. Y segundo, es una tarea, digamos, que en contacto con los riesgos, bueno, ahí sacaba el cuadernito para hacer la historia clínica, pero sabiendo quién estaba enfrente. Entonces ahora lo importante es que la gente hable y cuáles son sus sufrimientos, bueno, qué es lo que le hace sufrir con estos 6 ejes que yo le presenté. Bueno, primero cuál es la carga de trabajo, tiene que estar siempre controlando sus emociones, usted o es una persona auténtica, tiene que mentir, tiene que fingir, digamos, hace cosas que no tendría, que usted cree que no habría que hacer, tan mal, pienso en los médicos, ¿no? Cuántas cosas, de vez en cuando habrá alguno que tendrá que hacer algo que no está bien y lo tienen que hacer porque, ¿no? La intensidad del trabajo, es decir, ¿cuántos minutos tenían antes ustedes en una obra social para tratar a un paciente? Y como se intensificó el trabajo, ahora tienen la mitad del tiempo. Entonces, es un trabajo que no los debe dejar muy felices porque trabajo rápido para sacarse de encima a la persona y si se queda mucho tiempo el supervisor le llama por teléfono, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que todo esto que hablamos lo están viviendo. El problema es que no se toma conciencia, ¿entiendes? Parece que es natural y que a todos les pasa. No es natural, es frecuente, no es natural. Porque entonces esto ayuda de alguna manera a reflexionar, ¿no? Así que digamos que hoy... Sila, tenías una manito levantada, no sé si querías aportar algo. Sí, un comentario breve, que me parece que para esta toma de conciencia, digamos, está todo el medio tan empobrecido. Bueno, yo trabajo en un hospital psiquiátrico y veo, digamos, lo empobrecido que llegan los pacientes, los mismos compañeros en el trabajo, en el laburo, las condiciones son cada vez peores. Y digamos, ¿es eso o la nada, digamos? Que habría que, no sé, rebelarse en algún punto. Y rebelarse es como saltar al vacío, porque realmente no es que, bueno, no me gusta este trabajo, dejo, me paso a otro mejor. No hay opciones laborales y me parece súper importante el papel que podrían jugar los sindicatos dentro de este sistema perverso, digamos, en el cual estamos inmersos, pero no veo que los sindicatos estén jugando mucho un papel a favor del trabajador últimamente, pero bueno, eso es algo ya como para extenderse, pero me parece que estamos muy alejados de poder concientizarnos al respecto de lo malas que son las condiciones laborales actuales, creo que para la mayoría de los trabajadores. Me parece que hay una negación, digamos, que es sumamente necesaria para poder subsistir en lo perverso de este sistema. Pero digamos, con respecto a los sindicatos, hay un especialista en sociología de la organización, digamos, que se llama Maslow, y que hace una especie de estratificación. Es decir, hay necesidades de distinto tipo, hay necesidades de sobrevivencia. Bueno, y después hay necesidades de creatividad, de expansión artística. Bueno, el que no tiene resuelto esas necesidades de subsistencia, en su cabeza no le caben los otros problemas. Y bueno, en Argentina, con esto de la inflación y el deterioro del salario real, los sindicatos ni siquiera logran mejorar los salarios reales de la gente. Tenemos que pensar que hablen de riesgos psicosociales, es casi utópico, ¿entienden? Es casi utópico, mejor que no los cuestionen de alguna manera, porque hay gente que tiene esos problemas resueltos y tampoco se ocupa, ¿no? No quiero hablar de nadie, ¿no? de ninguna profesión, pero digamos, gente que tiene resueltos esos problemas y sin embargo ni toma conciencia de estos problemas y lo acepta y bueno, y por ahí los médicos tienen 3 o 4 empleos, ¿no? Que yo siempre, nunca entiendo los médicos porque
digamos, tienen que ir al hospital, pero van poquito y salen, se dejan el trabajo a las enfermeras, después tienen el consultorio, después tienen la obra social, después una consulta, y básicamente sobreviven con 4 empleos, con 3 empleos, pero están destruyendo la vida, tiene que estar chinchudo, por eso tanto los médicos están siempre chinchudos, hay con pocos médicos sonrientes, ¿no? Por lo menos no me tocó ninguno. Entonces, claro, están con el reloj en la mano atendiendo para irse al otro lado, ¿no? Y, entonces, ustedes se dan cuenta que es un problema global y que lamentablemente la legislación no toma en cuenta esto, pero es porque en Argentina somos un país atrasado, ¿está claro? Los políticos de esto no hablan, están con otro problema, de esto no hablan, ¿entienden? Entonces, esto es dramático, esto es realmente dramático, ¿no? Entonces, piensen que los chilenos aplican esa encuesta de listos, todas las empresas tienen que aplicar una vez al año eso, y el año siguiente ver si mejoró, si no mejoró. En Colombia hay también un dispositivo para que los empresarios apliquen esta cosa. En México, hace 2 años se aplicó una ley y ya ahora le empiezan a aplicar a las empresas, y nosotros estamos todavía con la ley de 1972 y con las ART. De modo que hemos quedado atrás del mundo, quedamos atrás. Pasaron los gobiernos, uno que sí, que no, pero quedamos atrás. Eso es lo que en este punto de vista es lamentable, pero bueno, lo que nos queda a nosotros es ayudar a que se tome conciencia y en algún momento dado las cosas van a cambiar, porque nadie puede retrasar el curso de la historia. No, van a hacerlo más lento, pero la historia no se detiene. En algún momento dado, en Argentina también va a haber una política en la materia, y creo, digamos, porque si no, digamos, lo que estudiamos historia no nos sirve. Bueno, con esto terminaría yo. Bueno, les agradezco a los 57 que se quedaron. Bueno, yo felicito al doctor Cohen y a las 2 colaboradoras que están ahí, porque Sí. bueno, la verdad es que muy pocas universidades en Argentina le dan importancia, muy pocas facultades de medicina, porque le dan más bolilla los que hacen relaciones de trabajo, administración de personal, le dan más bolilla que los médicos a este tema. Bueno, pero la Universidad de Rosario y este curso que programa el doctor Cohen desde hace tanto tiempo, es algo de lo cual tenemos que felicitarnos y por eso es tan bueno poder trabajar con Jorge en estos proyectos. Y él participó en uno de estos proyectos grandes que hicimos estudiando a los trabajadores de ANSES. Básicamente les puede contar, y hay una publicación sobre el tema, y que fue realmente muy grande, y las recomendaciones empezaron a aplicarse. Tal vez la pandemia ayudó, pero muchas de las recomendaciones se empezaron a aplicar, digamos que hicimos, y Jorge hizo la parte médica. Bueno, entonces nos despedimos. Bueno, Julio, Muchas gracias. muchísimas gracias. Un gusto, como Gracias. siempre. Gracias a Los todos. comentarios son todos de mucho agradecimiento y mucho reconocimiento hacia usted. Gracias. Lo importante es que Gracias. cuando le lleguen los libritos, echen ojeadas. Buenas Sí. noches. Se los vamos a compartir para que bien. puedan leerlo. Bueno, muy buenas noches entonces. Bueno, Julio. Chao. Gracias. Chao, buenas noches, gracias, hasta luego. Buenas noches, Chao. gracias. Hasta luego, bueno. Chao, chao, Hasta buenas mañana noches. para el resto. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.